Hola chicos, estamos aquí con Tony Nieto, él es experto de Adidas y nos va a resolver todas las dudas que tengamos para nuestros entrenamientos y para las competiciones del maratón. Bueno, estamos en la tienda de Gran Vía Adidas, el referente internacional de Adidas y nada, pues ¿qué tal? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. A ver, primera duda, empiezo a correr ya no solo el maratón sino a correr, ¿qué zapatillas debo de comprarme? Es una pregunta difícil y que supongo que mucha gente se plantea a la hora de empezar a correr, porque tienes que tener en cuenta varias cosas. Yo creo que lo primero de todo que deberías tener en cuenta es tu experiencia previa. Empiezas a correr, pero has tenido una experiencia seguramente en otros deportes, tienes que tener en cuenta las lesiones y varios factores. ¿Y si nunca has hecho nada y encima lo que te fijas es en la estética de la zapatilla? Yo sinceramente la estética lo dejaría para el último paso. Una vez que haya elegido el modelo, hoy en día cada modelo se diseña en múltiples colores, como podemos ver aquí. Y primero me centraría más en el modelo y en las necesidades que yo tengo a la hora de correr, y en un segundo paso ya en la estética, una vez que haya escogido el modelo. Vale, las necesidades, hablamos de tu objetivo a la hora de competir, por ejemplo, hacer el 10 kilómetros, media maratón o maratón. Claro. Las necesidades que se van a plantear seguramente a la hora de comprar una zapatilla van a ser enfocadas a la amortiguación, en función de la distancia que vaya a hacer, seguramente vaya necesitando más o menos amortiguación, y a la estabilidad. Según pasan los kilómetros, todos tendemos a desviar o a perjudicar la pisada, a hacer una pisada menos depurada, que con el paso de los kilómetros pues, se puede derivar en molestias o a largo tiempo lesiones. Entonces deberíamos tener en cuenta esos dos aspectos, amortiguaciones, amortiguación y estabilidad. Se oye hablar de pronación, supinación, neutro, ¿qué es todo eso? Que suena chino, ¿no? Suena chino porque es una tendencia creciente en los últimos años y que viene con la fiebre del running. O sea, con la fiebre del running la gente se empieza a preocupar con acerca de estos conceptos, porque son conceptos al fin y al cabo que cuando acumulas kilómetros se vuelven importantes. Básicamente viene a hablar, para que lo veamos de manera gráfica, cuando hablamos de tipo de pisada, supinación, pronación, neutro con tendencia a la pronación, que es lo que más escuchamos últimamente, viene a ser por dónde entramos y por dónde salimos, es decir, el recorrido que hace nuestra pisada en una zancada, ¿vale? En un contacto con el suelo. El común, o el que sería el normal, sería el neutro, sería el que entra en la zona exterior del talón, entraríamos con la zona de fuera del talón y recorreríamos una recta hacia la puntera. ¿Vale? Eso hemos quedado que es pronación. Esto sería un corredor neutro, ¿vale? El que entra en el talón, zona exterior, y hace una diagonal hacia el dedo gordo, ¿vale? Entonces estaríamos apoyando toda esta zona del pie. Esto básicamente luego lo podemos ver con el desgaste de nuestras zapatillas, no lo más fiable, pero sí que nos da un indicio o un primer contacto de, vale, pues estoy desgastando por aquí, seguramente sea neutro. Pronador, que es lo que más le asusta a todo el mundo y lo que más se viene escuchando y que es un gran porcentaje de la población actual, es el que entra en la zona del talón. Igual la entrada sería la misma, entraríamos con la zona exterior del talón, pero en la transición de pisada, cuando pisamos, se desvía hacia el centro. ¿Por qué puede ser esto? Por un pie plano, por lesiones en los tobillos pasadas, o simplemente porque no sabemos correr correctamente y se nos desvía la pisada hacia la zona interior. O sea, que dices que si es por lesiones pasadas, si tú al final refuerzas el tobillo con ejercicios, ¿podrías convertir una pronación en un neutro? Podrías, o sea, si tú refuerzas con ejercicios, tanto para reforzar el tobillo, propiocepción, o para mejorar tu técnica de carrera, exacto, todo se puede convertir con el tiempo y con esfuerzo, obviamente. El movimiento que vamos a ver seguramente desde la parte de atrás, como os he dicho, entramos en la zona exterior del talón, será un movimiento de la zona externa del tobillo hacia el interior, ¿vale? Habrá un movimiento de aducción del tobillo que sería este movimiento todo el rato, si miramos a alguien desde la parte trasera de una zapatilla. Aunque no nos consideremos pronadores en un primer momento, sí que se habla muchísimo ahora de la tendencia neutro, es decir, yo piso normal, tengo una pisada neutra, que entro en el talón y salgo en el dedo gordo, neutro con tendencia a la pronación. Con el paso de los kilómetros, debido al cansancio, un poco como nos decían nuestras abuelas, es que estás cansado, pisas hacia adentro, andas como los patos. Sí. Nos tiende a pasar que tendemos a meter el pie, metemos mucho el pie hacia adentro y esto viene con el paso de los kilómetros. Es decir, ¿soy pronador? No eres pronador porque en un estado normal o de reposo no tiendes a pronar, pero con el paso de los kilómetros terminas metiendo el pie por el cansancio. El cansancio y los kilómetros te hacen ser un poco pronador, ¿no? Eso es, y esto es lo que se conoce neutro con tendencia a la pronación, y seguramente sea el porcentaje mayor de la población, que podemos estar hablando de un 40% de la gente que corre habitualmente será neutro con tendencia a la pronación. ¿Y supinación entonces qué es? Supinación es como un segmento que queda mucho más reducido, es mucho más extraño, hay muchísima gente que dice, oye, es que yo supino, y se refiere a la supinación simplemente a la entrada, a lo que hablamos, el primer contacto con el suelo, que es la entrada exterior del talón, pero es que la supinación no es simplemente la entrada, es yo entro con la zona exterior, igual que entraban los primeros,
y mi pisada se traduce o se deriva en un recorrido exterior durante todo el transcurso de la pisada. Corro por toda la zona exterior y es esa persona que marca el pie todo el rato por fuera, por la zona exterior. Ninguno es malo, entiendo, ¿no? Ni mejor ni peor. Sí que es cierto que si durante un recorrido largo de muchos kilómetros tú estás haciendo ese juego de tobillo todo el rato, puede llevar con el paso de los kilómetros y con el tiempo y los años a lesiones. Esto cada uno pues lo combate de diferentes maneras. Nosotros en Adidas proponemos tecnología, ¿vale? Básicamente lo que estamos trabajando ahora es el marco Energize Stability, que es esto que podemos ver aquí, y que a nuestra tecnología Boost de toda la vida lo que hemos hecho es añadirle más pellets o cápsulas de las que utilizábamos antes. ¿Qué hace esto? En un único material, que sigue siendo el mismo material Boost, de manera natural, conseguimos que el pie no pueda deformar la zapatilla hacia adentro y por lo tanto no podemos meter ese tobillo. Entonces nos está ahorrando grados de pronación a lo largo o el transcurso de la carrera. Y la durabilidad de la zapatilla también. ¿Entiendes? Claro, o sea, esto va a hacer que nos dure muchísimo más la zapatilla porque al fin y al cabo no se va a deformar. Lo que antes no duraba. La zapatilla idónea no solo te hace no lesionarte, sino que también hace que la zapatilla dure más. Obviamente, sí. Si conseguimos una buena recomendación o ser capaces de elegir una buena zapatilla a base de nuestra experiencia, vamos a conseguir sacarle muchísima más rentabilidad a nuestra zapatilla y vale, tengo dos dudas mejores. Que no sé si los que nos están viendo también las tienen. Se tiende mucho a pisar de metatarso, bueno, se tiende, que ojalá que todo el mundo lo pudiera hacer, ¿no? Se dice y demás, sí. A pisar de metatarso. Ahí no está el talón en juego. ¿Ahí qué eres? ¿Eres pronador? ¿Eres supinador? Ahí donde lo tendríamos que medir sobre todo es en el juego de lo que estamos diciendo del tobillo. Muchas veces, y la manera sencilla de a una persona normal, un corredor que talona o que entra de la manera convencional, de medírselo, era eso, con el desgaste de la zapatilla y la entrada y la salida. Otra cosa de lo que estamos hablando todo el rato y que intentaba introducir para que nos quedase claro era el juego del tobillo, ¿vale? Generalmente cuando entras de metatarso, que viene a ser una técnica mucho más depurada o de gente como tú que ha corrido muchísimo tiempo y que lo ha trabajado, aunque parezca que no, también vamos a tener juego de tobillo. Si yo en una entrada de metatarso mi tobillo está en una posición perpendicular normal, ¿vale? Está alineado, no habría problema. ¿Cuándo viene ese juego? En las salidas igual. Yo entro de metatarso, pero luego hago el juego y hago una salida, se va a poder ver un juego de tobillo. Si el tobillo rota en el movimiento o en la dirección de la pronación, terminaremos siendo pronadores. Si rota en la otra, terminaremos siendo supinadores. También se puede ver un poco los desgastes de las zapatillas. Si tiende a ser muy exterior o tiende a ser muy interior. Y una cosa curiosa que escuché hace poquito es que los keniatas son los más supinadores, ¿no? Sí, a ver, de lo que hablamos un poquito antes, si dividimos, esto es muy genérico y hay muchos estudios, no terminan de ponerse de acuerdo como pasa con muchas cosas, pero si dividimos un poco tipo de pisada en porcentaje de la población actual, un 40% va a ser neutro con tendencia a la pronación, neutros, que debería ser lo normal, no hay tantos, a lo mejor estamos hablando de un 25, lo que nos daría un 65, el resto va a quedar reducido a pronadores y un 5% por lo general son supinadores. De esos supinadores tiende mucho a ser la gente keniata, ¿por qué? Porque es la pisada más natural a la hora de andar descalzos. Gente que acostumbra a correr descalzo, las tendencias que hemos escuchado hablar mucho últimamente de minimalismo o barefoot, que lo llaman algunas compañías, lo que tiende o lo que tiende a forzar es la supinación, a la pisada exterior del pie, porque es mucho más natural. Tony, antes nos has hablado de las cápsulas de la zapatilla, del Boost, ¿no? Que es una tecnología nueva de hace aproximadamente 3 años, ¿no? Sí. Cuéntanos más porque lo ves, a mí me encanta, o sea, lo ves que es estable, que es cómodo, pero cuéntame más porque no tengo ni idea. Básicamente, para entenderlo un poquito, y empezamos con la tecnología, Boost es una tecnología que se lanzó al mercado en el año 2013 con el modelo Energy Boost, que es este que tenemos aquí, que ya poco se parece de aquel primer modelo que sacamos, debido a las renovaciones que hemos hecho en el modelo. Es una de las zapatillas que más uso para entrenar y a mí me encanta. Es un modelo que, aparte de ser muy amortiguado, de ofrecer una sensación de amortiguación muy alta, además ofrece un retorno de energía altísimo. Entonces, un corredor de ritmos medios altos agradece muchísimo esta zapatilla por esas dos características o funcionalidades que ofrece. Yo la encuentro bastante estable la zapatilla. Sí, además de eso, el Torsion System, la tecnología que conocemos de la suela, aporta bastante estabilidad a lo largo de la pisada, de la transición que se llama. Pero bueno, para hablarte un poquito de lo que estamos viendo, la tecnología Boost, la lanzamos en el año 2013, como decíamos. Está formada por miles de cápsulas que se fusionan con calor para ofrecer una sensación única en un único material. Entonces, estas cápsulas, la propiedad más interesante que tienen es que
siempre recobran su forma original. A nosotros nos gusta hablar del Boost como una tecnología que junta o que coordina 5 beneficios en un único material. El primero de todos sería la amortiguación, como bien decíamos antes. Es probablemente el material del mercado que tiene un nivel más alto de amortiguación hoy en día. El segundo, el retorno de energía. Ese retorno, como hablábamos, es capaz de comprimirse y volver a su forma original en cuestión de milisegundos. El tercero, la durabilidad. El Boost, nosotros hemos comprobado y garantizamos que aguanta 1000 kilómetros. Tiene una vida útil, muchísimos kilómetros, porque al fin y al cabo, corredores de largas distancias necesitan unas zapatillas que le duren muchísimos entrenos y casi se te rompe antes la zapatilla por otro lado que lo que te lleva. El Boost hemos conseguido eso, que aguante esas distancias de 1000 kilómetros. Ahora lo que estamos intentando, obviamente, es que la zapatilla aguante. Generalmente las zapatillas de media suela aguantan en perfectas condiciones. Lo que estamos intentando es que los demás componentes también lo aguante. En la suela lo que hemos metido para aguantar es Continental, ya llevamos trabajando muchos años con él. Incluso lloviendo, sí. Es una suela que va muy bien. Es una suela porque ofrece pues una tracción insuperable y el patrón, además, el stretch web, el dibujo que tiene la suela, ayuda muchísimo a ese agarre, claro, que es un dibujo plano. Yo hago triatlón, para los que no lo sepáis, y muchas veces en los habituallamientos lo que haces cuando hace mucho calor es mojarte, ¿no? Entonces, claro, te mojas, pero procuras no mojarte la zapatilla por miedo a que no te resbale. Y con esta no hay problema. En principio, no habría ningún problema. Y no pasa nada. No, por esto que estamos diciendo, el dibujo de la suela hace un patrón que permite que transcurra el agua, pero sin perder esa tracción, ¿vale? o ese agarre. Y vamos por el tercero, que era la durabilidad. El cuarto sería la resistencia a las temperaturas. Tú puedes correr con Boost tanto en montaña, que lo estamos utilizando en nuestros modelos de outdoor, tanto en el desierto, que el material no va a sufrir variaciones. Es decir, hay muchos materiales que, como conocemos, con el calor se dilatan y entonces perderían propiedades, o con el frío se contraen. El Boost no pierde propiedades. Nos daría igual correr en un frío extremo que en un calor igual de extremo. Otra cosa es que tus músculos te lo permitan luego, ¿no? Claro, otra cosa somos nosotros. Eso ya ahí cada uno es el motor y aguanta una cosa a otra, pero sí que nos interesa garantizar que la zapatilla va a responder en cualquier condición. Y el último es la adaptabilidad. La adaptabilidad responde un poquito a lo que hablábamos antes. Somos capaces de variar el material y adaptarlo a las necesidades de cada corredor. Como con el Energize Stability, lo que hacemos es meter más cantidad de Boost, lo podemos adaptar a las necesidades. En este caso, una densidad más alta a la zona interior, para evitar que se deforme o que pierda propiedades con el paso del tiempo por deformación. La verdad es que muy interesante. Una de las dudas que tengo es, o sea, ¿cómo eliges la zapatilla ya una vez que sí que has corrido, llevas 3 años, 4, 5, 10 años corriendo y te vas a enfrentar o 10 kilómetros, medio maratón o maratón? Porque hay mucha diferencia entre las pruebas. ¿Cómo elijo la zapatilla? Es complicado, o sea, lo más valioso para mí es el consejo. En todas las tiendas tenemos asesores cualificados a los que les tenemos que pedir consejos. En un primer momento lo que nos va a preguntar es lo que decías. Antes que la estética, lo último, ¿no? Por favor, la estética, ya podemos elegir colores una vez que hemos decidido el modelo, pero sí que hay un modelo para cada persona y eso es un hecho. Porque depende del peso también, ¿no? Del ritmo que lleve la persona, claro, el corredor. Dependiendo del peso, nuestro impacto contra la zapatilla va a ser mayor o menor. Esto es proporcional también a los ritmos. Si yo voy a un ritmo mucho más alto, pesando mucho, mi impacto va a ser mucho mayor y la zapatilla tiene que aguantar esos impactos. Dentro de la día lo que estamos intentando, lo que estamos consiguiendo es universalizar y conseguir que un mismo material valga para un rango de pesos muy amplio. El Boost nos va a aguantar generalmente, depende de la zapatilla y lo que digo, la adaptabilidad. A una zapatilla le vamos a meter un rango de pesos y a otras, pero nos va a aguantar rangos, pues en la mayoría de los casos, de 65 a 85 kilos a ritmos altos, ritmos medios altos. Entonces lo que estamos cubriendo ahí es un sesgo de corredores muy amplio. O sea, a lo mejor que nos asesoren, ¿no? Dentro de todo. Eso es lo primero, que nos asesoren, tener claro el objetivo, porque en función de nuestro objetivo lo que vamos a buscar es una zapatilla súper amortiguada, como puede ser el caso de Supernova. Si estamos buscando amortiguación y transición de pisada, nos vamos a ir a un modelo como Supernova, máxima amortiguación kilómetro a kilómetro. O sea, a lo mejor lo que buscamos es una zapatilla algo más reactiva, porque ya corro unos ritmos más interesantes, más rapidillos, a lo mejor me voy a un modelo como Energy. Sí, a lo que vas es a ganar la carrera. Si vas a ganar, lo que nos iríamos ya sería los modelos de competición, que son lo que están utilizando ahora mismo todos nuestros deportistas. En tu caso también corres con uno de estos dos, ¿no? Sí, corro con Adios. Con Adios. Nos iríamos a modelos de este tipo. Estos modelos lo que hacen es marcar un perfil más bajito. Si nos fijamos, no son zapatillas tan altas como en el caso de las de entreno. Menos boost, ¿no? Digamos.
El porcentaje de boost de la suela es parecido, son porcentajes altos de boost, pero sí que tiene un perfil más bajo, una altura más baja, estamos más próximos al suelo con estas zapatillas. Lo que nos hace eso es una sensación más real, ligera de correr descalzo. Sí. Entonces nos aproximan al suelo y nos ofrecen unas sensaciones más rápidas. Y serían estos dos modelos, Adios y Boston. A ver, normalmente nos aconsejan siempre, incluso yo aconsejo a mis pupilos también, que corran un 80% si puede ser en tierra, ¿no? Mejor que en asfalto, porque es menos lesivo, impacto, todo lo que todos sabemos. ¿Qué zapatillas uso en asfalto? ¿Qué zapatillas uso en tierra? ¿Nos da igual? ¿Puedo usar la misma? Generalmente no nos da igual, ¿por qué? Por el dibujo o patrón de la zapatilla. Como hemos visto antes, cada zapatilla tiene un patrón o un dibujo en la suela. Este patrón lo que nos va a determinar es la tracción o la tirada, el agarre que va a tener la zapatilla. En función del dibujo tenemos que elegir unas zapatillas para asfalto. Vamos a tener, si os fijáis, un patrón mucho más lisito, mucho menos marcado, no tiene taqueado, que lo llamamos nosotros. Esto sería una pura asfalto. La podríamos meter alguna vez por un camino, pero el deterioro va a ser mayor con el paso de los kilómetros y la tracción no tan buena. En estos casos, si miramos estas dos, el taco en ambos casos está algo más marcado, tiene un taco un poquito más marcado y nos va a servir para camino, para sendero. Deberíamos tener en cuenta un poco también el terreno. Estas zapatillas nos van a servir siempre para sendero hecho, un camino hecho, sendero. Si ya nos salimos, si nos gusta un poquito el off-ride, tendríamos que irnos a las suelas ATR, que trabaja Adidas también, All Terrain, que las llamamos, o a las zapatillas de outdoor. Claro, un taco mucho más pronunciado, mucho más marcado, en forma de cuchilla, que la tirada nos va a evitar resbalones, que es lo que más el mayor miedo de cualquier corredor. Vale, y una cosita. Dímelo. ¿Utilizamos la misma zapatilla para entrenar que para competir? ¿Sería aconsejable tener dos? Lo ideal sería tener dos. ¿Qué pasa? Somos conscientes de que todo el mundo no se puede permitir dos zapatillas, entonces hacemos zapatillas polivalentes, que nos sirva tanto para el día de la carrera como para entrenar. La diferencia viene en lo siguiente: a la hora de entrenar, como nos estamos metiendo muchísima carga de kilómetros, como tú sabes, nos estamos metiendo lunes kilómetros, martes kilómetros, descansamos un miércoles, jueves más kilómetros. Es más, nos ponemos nerviosos si no hacemos kilómetros. Ahí está, que estamos pensando ya en la carrera y que no llegamos en el ritmo, en el nivel que nosotros queremos. Lo que necesitamos básicamente es muchísima motivación para protegernos durante esos kilómetros de posibles lesiones, que es otro de los grandes miedos. Sí, exacto. ¿Qué pasa? A la hora de llegar a la carrera, cuando ya queremos batirnos a nosotros mismos, es interesante a lo mejor reducir un poco esa motivación, no rescindir de ella, pero a lo mejor la reduces o bajas un poco el perfil de amortiguación de la zapatilla. ¿Para qué? Para conseguir ritmos. Entonces lo que buscas son zapatillas más de competición, de ritmos, como hablábamos antes, que nos va a ofrecer. Bastante ligera, ¿no? Ya claro, reducimos peso de zapatilla, ahí popular, está. Pero reducimos pesos de zapatilla y marcamos un perfil de competición. Entonces nos ha quedado un poco claro que sí que es conveniente tener dos, pero que Adidas tiene zapatillas polivalentes que nos valdría tanto para entrenar como para competir, ¿no? Vale. Bueno, pues Tony, resumiendo, a ver si a mí me ha quedado un poco claro, porque todo lo que nos has contado ha sido muy interesante, pero a ver si popular para maratón, podríamos correr con la Supernova, ¿no? Sí. ¿Y con la Ultraboost? Sí. ¿O con la Ultraboost? Y si ya tienes ritmos más altos, si eres menos pesado, la Energy Boost también nos vendría bien, sí. ¿Verdad? ¿Qué más? Hacemos el esquema, como lo estás haciendo tú. Eso es, vale. Perfecto. Y ahora ya, si eres pro, quieres ganar la carrera y demás, nos vamos a estas dos. Sí, nos vamos a competición. Y ya está, ¿no? Más o menos. Y en el caso, aquí estaríamos hablando de corredores neutros con tendencia a la pronación, que no es una pronación tan marcada, pero si lo que buscamos a lo largo de la carrera o de la competición es un perfil estable, de que no pueda, porque lo notas en los kilómetros, que terminas metiendo el tobillo y que te molesta la rodilla, un poco los ligamentos, un perfil de estabilidad nos vendría también bien. Una Ultraboost ST iría perfecta, o la Supernova Sequence que tenemos ahí en el mueble también nos podría venir bien. Vale. Sería un perfil. Bueno, por zapatillas no será. Aquí podemos resumir. Claro que tenemos muchos colores y muchos de todo. Entonces nada, lo mejor, que vengas aquí y que aquí te asesoren. Que no estará Tony, pero que cualquiera de los colegas que nos pueda ayudar y nos va a dar lo mejor, lo que necesitamos. Bueno, Tony, que un placer, que muchas gracias. Que igualmente. Cuando quieras tapas que te voy a llamar. Por favor. Y a todos vosotros, que Tony no estará en la tienda, pero que aquí en Adidas Gran Vía os esperamos y que estará cualquiera de los amigos para aconsejarnos qué debemos de llevar y por qué. ¡Hasta luego! Chao.